Muy buen día. Para los que no me conocen, les cuento que me llamo Diego Andrés Soto Mora, soy profesor universitario y hombre de teatro. Me especializo en dramaturgia. Desde hace un tiempo ya, y por iniciativa de mi amigo Alberto Salas, los martes comparto en mis redes sociales alguna razón por la que me siento agradecido. Es una manera de alimentar el positivismo y la buena actitud. Los que adoptamos esta costumbre usamos el hashtag estoy agradecido. Lo invito a que, si a usted le parece interesante esta propuesta, lo haga utilizando el mismo hashtag. Este martes quería publicar: yo estoy agradecido por vivir en una democracia, en donde puedo salir y votar por quien considero la mejor opción, dado los aires políticos que corren y que a veces nos traen un insoportable tufo totalitario. Quiero aportar unos cuantos elementos a la discusión y el debate en busca de la respuesta a esa pregunta que todos nos hacemos. ¿Por quién votar? Me parece pertinente que nos preguntemos cómo empiezan las dictaduras. A mí me gusta enfocar el tema de los gobiernos despóticos viéndolos como si fueran enfermedades sociales, que son difíciles de detener cuando están avanzadas y ya lograron infectar la sangre de un pueblo, pero que se pueden prevenir o curar si se tratan a tiempo. Las dictaduras nacen cuando descuidamos la salud de nuestra patria y dejamos que la corrupción, la delincuencia, la desigualdad social se impongan. Es entonces cuando los futuros dictadores traen la lacra de la intolerancia, la peste del odio y nos terminan enfermando a todos. La mejor manera de prevenir males mayores es con la educación, claro. Un pueblo educado es un pueblo que no come cuento. Esta educación, especialmente la educación ciudadana en derechos, en política, nos debería movilizar para actuar a tiempo, antes de que los déspotas tomen el poder. Esa es la medicina: educarnos y actuar en el momento que debemos. Me parece importante que, como parte de esta educación, sepamos identificar los síntomas de una infección de intolerancia y extremismo, para así movilizarnos hacia el polo contrario y frenar a los potenciales tiranos cuando aún son amenazas menores, antes de que crezcan y lo invadan todo, como los tumores parasitarios que son. En primer lugar, los dictadores le dan énfasis a los problemas. Es bueno ocuparse de los problemas nacionales, pero el medio ideal para que una dictadura prospere son las dificultades por las que pasa el pueblo. Y estas dificultades pueden ser reales o exageradas por el dictador o abiertamente inventadas por los políticos y los grupos de presión. En cualquier caso, sospeche de un político que solo habla de lo mal que estamos y, sobre todo, no ofrece soluciones claras, alguna esperanza, que no nos inspira a ser mejores personas o que para cada problema tiene una salida radical. A los dictadores les encanta utilizar la herramienta del miedo. Como es natural, por tener como caldo de cultivo las crisis, los dictadores aman que el pueblo tenga miedo a la guerra, a la delincuencia, a los extranjeros, a los pecadores, a los religiosos, a la pobreza, a cualquier grupo de excluidos, a Godzilla, a quien sea. Realmente no importa a quién le temamos, solo que nos mantengamos como corderos asustados por esa gran amenaza. Cuando un candidato tiene como principal tema el miedo, lo más probable es que cuando llegue al gobierno siga alimentando el pánico a través de la represión. Una vez que son presidentes,
El miedo a ese peligro tan grande del que querían salvarnos pasa a ser miedo hacia ellos y sus matones. Quieren que usted odie y tema. ¿A quién? Da lo mismo. Puede ser a los judíos, los negros, los homosexuales, los jóvenes, los pobres, los ricos, los comunistas, los que tienen otras religiones, los que no tienen religión, los empresarios. Da igual. La cuestión es que si odiamos y tenemos miedo a un grupo social en particular, normalmente no podemos pensar con claridad, cegados por nuestro rencor y por nuestro miedo. En lugar de que nos unamos para bajar al tirano y detener sus abusos, estamos peleando los unos contra los otros. Y así es más sencillo manipularnos para que los dictadores consigan enriquecerse y prosperar a nuestras costillas. Normalmente, este tipo de políticos creen que son la solución, así con mayúscula, la solución. Se venden como la única alternativa capaz de salvarnos. Ellos y solo ellos, porque claramente quieren que pensemos que no podemos vivir sin su guía. Esto es, por decirlo menos, muy poco realista. Nadie puede enfrentar los retos de un país solo. En sus versiones más extremas, es un pensamiento perverso, porque hay gente que realmente cree en sus discursos y depositan sus esperanzas, su futuro, su vida y la de sus seres queridos en las promesas de un solo individuo. Esto es claro, aman usar la violencia y lo podemos ver desde que son candidatos políticos. Tal vez no usen la violencia física porque no tienen los medios, pero sí usan la intimidación, la violencia psicológica, son agresivos. Si un político habla de mano dura, usaremos los medios que sean necesarios, seremos firmes, implacables, fuertes o cualquier otra cosa por el estilo. Y sobre todo, si lo hace con mucha frecuencia y para problemas de toda naturaleza, ese es un potencial dictador. Claro, si usted no forma parte del grupo contra el cual el político promete dirigir sus ataques, puede estar feliz de tener un candidato tan decidido, tan macho, que no aguanta nada. El problema es que cuando esté en el poder, tenderá a usar la violencia para todo. Hoy puede ser que ataque a los otros, a esos terribles enemigos nuestros que tanto odiamos y a quienes tenemos tanto miedo. Mañana, los perseguidos, encarcelados y desaparecidos serán nuestros vecinos, nuestros amigos o nosotros mismos. Con frecuencia, los aprendices de tiranos se enorgullecen de torcer las leyes o francamente pasarles por encima para obtener sus objetivos. Prometen que nada los detendrá, ni siquiera la Constitución o el Estado de Derecho. No escuche a alguien que no confía en la vía legal para hacer caminar un país. Tome en cuenta que después esa misma persona podría querer limitar otras leyes, como las que protegen su propiedad, su libertad de expresión o su dignidad. Esto puede resultar muy obvio. Los dictadores quieren gobernar ellos en solitario y de manera absoluta, como si fueran reglas. Pero por suerte, hay algunos detalles que desenmascaran sus verdaderas intenciones. Si un político ataca con regularidad a los tribunales, a las instituciones encargadas de vigilar la pureza del sufragio, o peor aún, amenaza a otros poderes de la República, como por ejemplo, afirmando que van a poner en cintura a los diputados, o que castigará a los jueces incapaces, o que removerá de su cargo a los alcaldes que no trabajen. Ese que utiliza esos argumentos tiene pasta de dictador. Tienden a considerar a los derechos humanos como algo opcional, o en el peor de los panoramas, como un estorbo. Como con otras características de los dictadores, puede parecer muy atractivo que un político prometa cumplir nuestros deseos
o beneficiarnos oponiéndose a los derechos humanos. Y así como pueden cobijar a grupos con los que no estamos de acuerdo, también nos protegen a nosotros. Cuando un político se pronuncia en contra de los derechos humanos con la excusa de cumplir su programa de gobierno, en un futuro podrían decidir que otros de nuestros derechos son barreras para cumplir su agenda. Quien busca ser lo más parecido que pueda a un rey absoluto, encuentra inútil hablar con otros sectores sociales. ¿Para qué? Ellos están convencidos que saben lo que tienen que hacer. No escuchar es injusto. Nos afectará directamente tarde o temprano y quizás más importante, es una actitud estúpida. Incontables dictadores han caído y de paso arruinado los países que gobiernan porque decidieron escuchar únicamente a los de su bando. Cuando decidimos dejar de escuchar a quienes piensan distinto a nosotros, a quienes gritan desesperados que vamos por un camino equivocado, fácilmente podemos caer por un despeñadero. Una de sus primeras acciones suele ser limitar los medios de expresión, especialmente los masivos. La prensa es un arma capaz de extirpar tiranías, y por eso le temen. Si un político se pasa peleando con los periodistas, no da entrevistas, no asiste a los debates, rara vez se deja ver en una conferencia de prensa abierta y libre, e insiste en que los periódicos y los noticieros lo atacan y están en su contra y que él es el único que nos puede defender de la prensa, posiblemente esté cocinando una dictadura o algo muy parecido a eso. La mentira parece hermana de la política. A pesar de ello, en el caso de los dictadores o potenciales dictadores, lo que pasa es que mienten más seguido, en temas más serios, y tienen una particularidad más: mienten con descaro y sin vergüenza. No tratan de ocultar sus mentiras, simplemente las repiten y las repiten una y otra vez hasta que alguien se las cele. Los dictadores son adictos a las mentiras, porque para llegar al gobierno convierten el engaño y la manipulación en su bandera. Y posiblemente en esto se resume el perfil de un tirano. Aman el poder sobre todas las cosas, más de lo que aman el dinero, a sus seguidores, a su familia, a Dios y a veces hasta a sí mismos. Viven solo para sentarse en un trono, el que sea. Es el político que adoptará cualquier discurso o prometerá lo que sea con tal de obtener su premio. Estamos en una época en que los políticos totalitarios y extremistas quieren ponerse de moda. Muchos ciudadanos se dejan impresionar por la retórica de postulantes a dictadores, porque hablan bonito o porque dicen lo que nuestro miedo, nuestra intolerancia o nuestra ignorancia quieren escuchar. Por suerte, no es tarde para detener el avance de esta enfermedad. Tome en cuenta que así como ese candidato radical promete tratar a los otros, lo va a tratar a usted. Que las mismas medidas extremas que tanto le entusiasman serán aplicadas contra usted y los suyos. Conserve el poder en sus manos. No se lo regale a quien nunca va a soltar. Aunque pueda ser tentador la oferta extremista e intolerante, recuerde que los dictadores hacen naufragar a los países. Aunque parezca que a nuestra nación no le va a pasar, otros países han estado en el mismo punto que nosotros ahora, con la oportunidad de arrancar de su tierra la semilla de la tiranía antes de que florezca, y no lo hicieron, por desidia, por apatía o porque creyeron que a ellos no les iba a pasar eso de tener un dictador como presidente. Estoy agradecido de vivir en una democracia y me gustaría que demostremos que realmente sabemos ser libres.